Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó al acantilado abajo, al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya hoy es miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario dentro de nuestro calendario litúrgico. Y hoy tenemos, hermanos y hermanas, precisamente un evangelio de mucha importancia porque contiene una doctrina, contiene una enseñanza, nos da también unos elementos para estar al tanto de todo lo que viene por parte del maligno, todo lo que viene por parte de Satanás. Estamos hablando de un evangelio donde Jesucristo desempeña su rol como exorcista, se enfrenta nuevamente al demonio como lo ha hecho en otras ocasiones. Y esta semana hemos estado viendo cómo Jesús manifiesta su poder, cómo Jesús manifiesta su obrar por buscar la salvación de todos nosotros. Hemos visto sanación de enfermedades, hemos visto la sanación de aquel a distancia, donde vino precisamente un soldado romano a pedir por uno de sus sirvientes que estaba pasando por una situación difícil, por el centurión, y de alguna forma pues vimos ahí la curación, la sanación por parte de Cristo a la distancia. Hemos visto también a aquella persona leprosa que se acercó a donde Jesús pidiendo en toda humildad, sencillez, aquella petición: si quieres puedes sanarme. El poder de Cristo sobre lo que nos debilita, ¿no? El poder de Cristo sobre la enfermedad. Hemos visto también ayer el poder de Cristo sobre las fuerzas naturales, sobre el mar, sobre el viento cuando están agitados, cuando representan una amenaza para todos nosotros. Así que lo que estamos viendo y la palabra de Dios nos está enseñando es el poder de Dios, cómo Dios está al frente, por encima de todo cuanto ha creado. Y cuando hay fe, hermanos y hermanas, todo esto se puede expulsar, todo esto se puede dominar en el nombre de Cristo nuestro Señor. Hoy tenemos un evangelio, algo que tal vez se omite mucho este evangelio, o no se conoce mucho sobre este evangelio, pero es un endemoniado que vive en un cementerio y Jesús tiene la oportunidad de practicar allí un exorcismo. Se encuentra en la Decápolis. La Decápolis son 10 ciudades paganas que habían establecido como territorio los romanos para poner allí en ese territorio a todo aquel que no era judío o que no era israelita, porque evidentemente pues los hebreos, los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios, pues estimaba como paganos a todas las civilizaciones que no habían sido pues bendecidas por Dios, así por decirlo, o no estaban dentro del pueblo santo de Dios. Todos eran paganos, los gentiles, porque adoraban imágenes, porque estaban dentro de situaciones que no agradaban a Dios y entraban en guerra y lucha. Entonces Roma lo que hace es que como que separa un territorio con 10 ciudades que se conocen en el tiempo de Cristo como la Decápolis. Y en esa Decápolis están los paganos. Y allá arriba es que se encuentra Cristo, porque esto está al norte de Palestina, al norte de Israel, bien en el tope. Allá es que está Cristo y llega este momento en que tiene que ejercer su ministerio sobre el ambiente pagano. Eso es para ubicarnos en términos de dónde está Cristo. Está en una nación, en un territorio que los judíos, por ser paganos, estas personas que habitaban allí los consideraban que estaban en contacto con la impureza,
con los demonios, porque adoraban ídolos, imágenes falsas, entonces eran impuros de toda situación. Ahí es que está Cristo, hermanos y hermanas. Jesús se encuentra en este lugar y se encuentra en un cementerio con un endemoniado y un poseído. Lo que vamos a hacer para entender esto, porque aquí lo que tenemos que saber, qué es lo que pasa con 4 momentos que ocurren en este evangelio. ¿Qué pasa con el demonio? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con la gente que está allí? ¿Y qué pasa con ese hombre que una vez estaba poseído, fue exorcizado y ahora es un hombre libre dentro de la situación normal de su vida? Vamos a ver estos 4 momentos, a ver qué mensaje nos dan. Y yo he elegido presentarte un principio que este evangelio nos pone a pensar. O sea, la Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, en los evangelios que Jesús vence a los demonios. Y a la misma vez la Biblia nos enseña, y el evangelio, que rescatar a un ser humano, hermanos y hermanas, y llevar a un ser humano a la conversión a veces resulta como que más difícil. ¿Por qué resulta más difícil convencer a los seres humanos? Y vemos en Jesús que vence a los demonios. Esto nos tiene que hacer preguntas en nuestra vida espiritual. Jesús vence a los demonios, pero ¿por qué resulta más difícil convencer a los seres humanos de la salvación que ofrece Cristo? Y hoy pues podemos tener un ejemplo de esto para nuestro crecimiento. En primer lugar, comencemos con el mismo demonio, hermanos y hermanas, y qué aprendemos de toda esta situación que debemos de conocer nosotros en nuestro discipulado y en nuestra vida espiritual. Pues mire, el poseído vive en un sepulcro. Y es importante ver esa imagen del sepulcro, del cementerio, porque el demonio busca espacios donde el poder se pueda ejercer. Él busca los espacios y los territorios para ejercer su dominio. Un espacio donde el poder del mal ejerce su dominio. Eso tenemos que pensarlo en primer lugar, ¿no? Este evangelio nos pone al tanto de que hay lugares propios del demonio, que hay territorios propios del lugar del demonio, hay escenarios propios del demonio. El cementerio que se menciona aquí, hermanos y hermanas, las cadenas donde está atado este pobre hombre, todo eso, el cementerio y las cadenas vinculan a la muerte. O sea que todo cuanto viene del demonio es sinónimo de muerte, es sinónimo de impureza, es sinónimo de dependencia, de estar atado, de tener ataduras y sobre todo de perder la vida. Eso lo entendemos por lo que menciona el Evangelio de hoy. Y sobre todo vemos en el Evangelio de hoy cómo reconocen al Hijo del Altísimo los demonios. Y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. Se nos están dando características de la vida de estos seres endemoniados, ¿no? Entonces reconocen a Jesucristo como Hijo del Altísimo, diferente a nosotros que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jamás un demonio podrá reconocer a Jesucristo como su Señor o su Salvador, porque eso es para los cristianos y ya sabemos lo que dice la Escritura. Pablo nos recuerda, si todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor es porque tiene el Espíritu Santo. Y los demonios no tienen el Espíritu Santo y no confiesan a Jesús como su Señor, pero lo pueden reconocer como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo, como el Santo de Dios. Eso sí lo pueden reconocer, pero jamás admitir que es Señor, porque Señor sería cuestión de arrodillarse delante de Él, de adorar el nombre de Jesucristo y de Dios Todopoderoso, y eso no ocurre con los demonios. Pero ya vemos esta tercera seña. Es una señal, hermanas y hermanas, importante para nosotros verla, para darnos cuenta de que el vocabulario del reconocimiento de la persona de Jesucristo no está fuera del alcance de los demonios. Van mencionados hasta incluso la Escritura, como vimos nosotros en las tentaciones de Cristo en el desierto. Este demonio, al Jesús preguntarle su nombre, se identifica como Legión. Y legión quiere decir que el hombre está poseído por un regimiento de demonios. Y esto lo que establece es
la fuerza y la potencia en la organización que tiene esa posesión satánica en la persona. No estamos hablando de un demonio, sino de una legión de demonios. Es una organización bastante grande la que está con este hombre y lo que hacen aquí, pues esos demonios, al preguntarle a Jesús el nombre, es exponerse y decirle: tú estás solo y nosotros somos muchos. No, ¿quién habita en este hombre? Pues no, eso es lo que está buscando Cristo con la pregunta: ¿quién habita en este hombre? Pues lo que le dicen es: no es uno solo, somos muchos. Y eso pues nos da a nosotros ya una revelación, hermanos y hermanas, que las posesiones satánicas pueden ser por uno o varios demonios, y esto significa la fuerza y la potencia que puedan tener, ¿no? El demonio es autor de toda impureza dentro de todo lo que vemos en este pasaje, y importante para nosotros ver cómo Jesús en este caso es un personaje que molesta a los demonios. Ahí tenemos punto a nuestro favor. La presencia de Jesús, el nombre de Jesús, el invocar el nombre de Jesús que tiene poder, ya representa una molestia incómoda a los demonios. Porque estamos en lucha con las fuerzas del mal, estamos en lucha con las fuerzas del demonio, que no podemos nosotros subestimar, pero tampoco podemos nosotros poner dentro de una situación que veamos que tiene más poder que nuestro gran Dios, que es todopoderoso. Pero aquí prevalece, hermanos y hermanas, identificar a nuestro enemigo, porque eso es lo que yo quiero hacer en la discusión de este evangelio, en la meditación. Identificar a un demonio que quiere establecer los términos, en este caso que estamos viendo, de su enfrentamiento. O sea, un demonio que quiere establecer los términos de su enfrentamiento con Jesucristo el Señor. ¿Qué tienes con nosotros? Y ese: te lo ruego que no nos atormentes. O sea, aquí estamos viendo, hermanos y hermanas, el demonio sabe que va a llegar un momento en que todo va a terminar para él. Por eso estos demonios, cuando son confrontados por Cristo, como que le dan a entender: estás adelantando el tiempo, o sea, el momento en que ya nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Aquí se establece una relación, hermanos y hermanas. Jesús y los cristianos somos del cielo, de donde habita Dios. Nosotros somos de un lugar superior. El demonio, por su lado, hermanos y hermanas, es del lugar que es inferior, de los gentiles, de los paganos, de la idolatría, de lo que se aleja de las cosas de Dios, de las cosas que son sagradas. Por lo típico en el Evangelio y en la palabra de Dios es el abismo, el lugar para el demonio, ¿no? Por eso aquí hay un enfrentamiento muy grande. Tenemos que saber que el hábitat, el escenario, el territorio del demonio es el de la impureza, es el de la bajeza, es de lo inmoral, es lo del pecado, es lo que es inferior. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que en muchas situaciones de la vida la exposición al territorio del demonio es para nosotros exponernos a situaciones de alto riesgo, porque ahí es que él domina, ahí es que él opera, ¿no? Y podemos caer en sus garras y caer también como presa de sus tentaciones. El demonio quiere negociar también con Cristo. Fíjate cómo es esto, como lo hizo en las tentaciones en el desierto con Cristo. Quiere negociar posibles soluciones con Cristo. Fíjate cómo entra dentro de toda esta negociación o pacto o trato, ¿no? Si nos vas a expulsar, o sea, si nos vas a expulsar, entonces mándanos a donde están los cerdos. Quiere que haya una sustitución de posesión. Oiga, aquí nos damos cuenta de que los animales pueden ser poseídos por el mismo demonio. Queda claro en el Evangelio de hoy. Los demonios pueden poseer a los animales, pero en la negociación que hacen y que Cristo da paso, porque Cristo da paso a eso, ¿no? Si nos vas a expulsar, expúlsanos hacia los demonios, poseemos los cerdos, entramos en los cerdos, hay posesión satánica, pero cayeron en su trampa. ¿Por qué? Porque la piara de cerdos se vuelve loca, hermanos y hermanas, se desquicia por la posesión de toda aquella multitud de demonios, porque era una legión, y salen corriendo hasta caer por un abismo, que es su lugar.
y caen al mar y se ahogan y mueren, ¿no? Entonces los demonios tendrán que salir de allí. Entonces queda claro, hermanos y hermanas, que cuando Cristo, si vemos que entra en una negociación y acepta alguna negociación del demonio, es porque va a caer en su propia trampa. Acuérdate que el demonio no tiene nada que ofrecer y nada que dar, que es gran simulador y gran engañador. Y el debate del exorcismo es esto, hacerlo caer en su propia trampa. Y eso es lo que nosotros vemos en la situación que ocurre hoy. Aquí tenemos que ver también, hermanos y hermanas, con esta situación de los demonios. Nadie se atrevía a pasar por aquel camino donde estaba este hombre o estos dos hombres poseídos por el demonio. Quiere decir que el demonio obstruye el camino. Esto del camino en la palabra de Dios hoy significa Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Eso lo hemos discutido aquí. Esa obstrucción de que el demonio, estos dos hombres que están poseídos por el demonio, o este solo hombre, porque es que aparece a veces dos y a veces uno, obstruye el camino, hermanos y hermanas. Es el camino que lleva a la salvación. En muchos momentos tenemos nosotros que ver que de alguna forma, cuando se obstruye nuestro camino, viene por las fuerzas del mal. Tú estás en el camino de Dios, tú estás en el camino que busca la salvación. La misa es camino que lleva a la salvación, el comulgar es camino de salvación, cuerpo y sangre de Cristo, el hacer examen de conciencia y confesarnos es camino de salvación, el amar a Dios sobre todas las cosas, el poner a Dios en primer lugar, el desearle el bien a todo aquel que tal vez nos hace mal, el no tener enemigos en el camino, el devolver los favores en gratitud sin esperar nada. Todas estas buenas cosas que vienen de nosotros en la vida cristiana, cuando vemos obstáculos, cuando vemos que el camino como que alguien lo impide o se vuelve un obstáculo, puede venir del demonio, porque eso lo dice la palabra de Dios. O sea, no pudieron pasar por el camino porque estaba obstruido por la presencia de este hombre o de estos hombres que bloqueaban la entrada. ¿Cuántas veces en el camino del matrimonio nuestro camino hacia Cristo no encuentra pues situaciones de rechazo, de obstáculo o de ser incómodo? O en nuestra vida como cristiano, o ejerciendo nuestro rol como padre, como madre, como esposa, como esposo, como feligrés común, hermanos y hermanas, algo se puede meter, y en esto tenemos nosotros que abrir los ojos. Por eso digo yo que este evangelio nos pone al tanto de estas situaciones. Aquí la seguridad viene, hemos hablado ya mucho acerca de lo del demonio, quería discutirlo con ustedes para que tengamos esto en presente y lo podamos ver y analizar e identificar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida del diario vivir. Pero aquí también tenemos nosotros a Jesucristo actuando en una forma de esperanza para nosotros, en una forma de confianza, de tener fe en que Cristo tiene el poder, que está por encima de todo, que hay victoria en el nombre de Jesús cuando Jesús se enfrenta al maligno. Y aquí vemos que la sola presencia de Jesús es motivo suficiente, hermanos y hermanas, para que el poder del mal se sienta amenazado en su propio territorio, en su propio dominio, allí donde está. La sola presencia de Jesús, nos dice este evangelio, es motivo suficiente para que el poder del mal se sienta amenazado. La sola presencia de Él. ¿Cómo tenemos la presencia de Él? Invocando la presencia de Él, claro está. Porque cuando santificamos su nombre, hemos dicho aquí, el poder de Él se manifiesta, su presencia se manifiesta y su obra se manifiesta. ¿Cómo tenemos la presencia de Dios en nosotros? La de Cristo a través de la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es importante y eso es lo que nos señala el punto clave de este evangelio, la sola presencia de Jesús. A veces creemos que es el agua bendita, que es un sacramental, que es el crucifijo bendecido, que es un sacramental, lo que va a echar al demonio fuera, que es la imagen que está bendecida, lo que va a echar el demonio fuera. No, hermanos y hermanas, esos son sacramentales. El demonio no va a estar huyéndole a la cruz, hermanos y hermanas, si se enfrentó a Jesús cara a cara. El demonio lo que mira es quién tiene esa cruz aguantada.
Si la persona que está detrás de esa cruz tiene fe, esa fe es lo que va a hacer que el demonio se aleje. Acuérdate que no es el instrumento, es la fe que tú tienes. Puede ser un rosario lo que tú tengas, puede ser una cruz lo que tú tengas, puede ser agua bendita lo que tú tengas, puede ser una Biblia. Claro que estas cosas las podemos declarar sagradas, ¿verdad? Dignas, que nos recuerdan la presencia de Dios. Pero lo que más estamos velando aquí es que la sola presencia de Jesús es lo que hace que el demonio se resista a tratar de hacer caer en tentación y dominar con esclavitud a aquellos que posee. Por lo tanto, la presencia viva de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros como templo, que somos de Él, es tu herramienta principal para poder nosotros exorcizar los males que vienen a través de este demonio. De lo que sea en la vida, hermanos y hermanas. Ya vemos que el demonio puede utilizar muchas fuentes, ¿no? Y se basa en muchas cosas para poder tentar y para poder de alguna forma llevarnos y alejarnos del camino del Señor. Jesús vincula aquí en este evangelio, hermanos y hermanas, su misión a la misión enviada por parte de Dios. Importante recordar esto. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? Porque es el Hijo de Dios, es el enviado de nuestro Dios del cielo. Y Jesús vence a los demonios en ese sentido, ¿no? Es el poder de Dios en Él. Es porque Él es Dios. Así que es importante la persona de Jesús en ese aspecto. En tercer lugar, podríamos pensar en la gente. Lo que hemos visto que el Evangelio señala acerca de la gente en este episodio, hermanos y hermanas. Mire, aquí queda claro algo. Nosotros vemos una situación pues un poquito devastadora cuando vemos que esta gente se entera de lo que sucedió. Le piden a Jesús que se vaya, que salga de su territorio. En otros lugares hemos visto que Jesucristo ha hecho un milagro y le han pedido: quédate con nosotros, hospédate con nosotros, ven a nuestra casa, te daremos asilo por unos días, queremos más de ti. Pero en esta ocasión, en esta ciudad de la Decápolis, de los paganos, de los que están alejados de Dios, esta gente concluye y le piden a Jesús que se vaya. Y aquí lo que tenemos que recordar es esto, hermanos y hermanas: no todos están pues como que cualificados para compartir lo que Dios quiere, ¿no? Y compartir el apostolado de nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma, la presencia de Dios incomodó al demonio y también incomodó a esta gente. ¿Por qué se incomodó a esta gente? Porque los demonios se metieron en la piara de cerdos, que eran muchos, y estos paganos se alimentaban de los cerdos porque ellos no eran judíos y no veían impuros a esos animales. Pues este acabó con nuestra comida, con lo que hizo. Los animales en multitud, en cientos, se tiraron esos cerdos al abismo y cayeron en barranco abajo y se ahogaron. Perdimos nuestra comida y todo lo que habíamos programado de alimento para ellos, todo se fue a ajuste. ¿Sería por eso? En segundo lugar, podríamos pensar que esta gente le pide a Jesús que se vaya porque, bueno, tal vez por respeto. Podríamos decir que hay un cierto respeto aquí de parte de la gente, de que son indignos, hermanos y hermanas. Y hemos visto esto de la indignidad. O sea, se encuentran indignos porque viven en ciudad pagana, porque adoran ídolos falsos. La indignidad nosotros la vimos, ¿te acuerdas? En el centurión, cuando viene a buscar la ayuda por parte de Jesús: no soy digno de que entres en mi casa. Toda esta indignidad que a veces ocurre, hermanos y hermanas, que decimos que no somos merecedores de la presencia de alguien santo como Jesús en nuestra vida, porque nosotros somos pecadores, como dijo Pedro. Es Cristo el que nos hace dignos, hermanos y hermanas. Nadie es digno delante de Dios. Ni el Papa es digno, ni el bebé último que nació en esta tierra, el infante, no es digno. Quien nos hace digno es Jesús. Quien nos hace digno es Jesús por su muerte en la cruz y por nuestra salvación. ¿Somos indignos, hermanos y hermanas? Claro que sí. Somos indignos hasta de comulgar el cuerpo de Cristo. Somos indignos de ir a escuchar su palabra. Somos indignos hasta de hablar de la palabra de Dios. Pero eso no debe ser un camino de obstrucción, decirle a Dios: vete y no estés con nosotros. La dignidad nos la da Dios, y Dios es el que nos hace dignos. Dios es, así por decirlo, el que nos cambia el nombre, el que nos cambia el estatus
de pecadores a la gracia, ¿no? De paganos a fieles, a creyentes, de incrédulos a hombres y mujeres de fe. Esa es la dignidad. Cuando te acercas a Él, mira, estás en el lugar correcto. No le digas a Dios que se vaya. No le digas a Dios que se vaya porque eres indigno. La dignidad la da Dios. Estás en el lugar correcto. Olvídate de lo que la gente dice. Ah, tan católico que tú eres y te metes a la iglesia y tú eres un hipócrita y tú haces esto y lo otro. Pues el lugar para estar buscando la dignidad, ¿verdad? Con cierto respeto, porque hay que buscar la santidad con coherencia, ¿no? Y ser coherente en lo que estamos buscando. Pero la dignidad la da, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando esta gente le pide a Jesús que se vaya, podríamos pensar en esas dos cosas. O porque estamos enojados porque acabaste con la comida nuestra al tirar todos esos cerdos a que se ahogaran en el mar, o porque se sentían indignos de la presencia de un hombre que ha revelado ser santo y con este poder, porque ellos son paganos y viven en lugar donde habita pues las fuerzas del mal. Y finalmente, hermanos y hermanas, recordamos a este hombre, el endemoniado. Ahorita estaba hablando y me confundía porque decía un endemoniado y dos endemoniados. Es que este pasaje bíblico está en varios de los evangelios, y en un evangelio se menciona un endemoniado y en otro evangelio se menciona que eran dos endemoniados. Pero al fin y al cabo, la cantidad de los que estaban poseídos por el demonio no es punto aquí de interés. Lo importante es que alguien estaba poseído. Y si fue uno o fueron dos, pues acuérdense que la palabra de Dios primero se narró verbalmente y después se escribió. Puede ser que con la tradición verbal se dijera en algunos casos uno, se dijera dos, y dependiendo donde el escritor de la escritura sacó la fuente para escribirlo, pudo haber sido que un evangelista lo tomó de la versión oral donde había uno o de la versión oral donde habían dos. Pero lo importante aquí es que ha habido una persona, hermanos y hermanas, poseída, y donde Cristo hace un exorcismo y saca el demonio de esta persona. El hombre quiere seguir a Jesús, es lo que nosotros vemos, aunque el pueblo quiere como que distanciarse. Jesús no es que le niegue, ¿verdad?, que no puede seguir con él, pero lo que Cristo le dice es que anuncia aquí mismo lo que te ha ocurrido a ti. Anúnciale a todo el mundo que el Señor ha hecho contigo algo grande y algo poderoso y te ha librado del poder de Satanás y del enemigo. Esa es la misión que tiene este hombre. Y por eso decíamos ahorita que no todo el mundo está como que cualificado para entrar en el apostolado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No pudo irse con Jesús, pero se queda en su tierra y allí tiene misión para hacer. Así que, hermanos y hermanas, así pues terminamos nosotros y recogemos el evangelio de hoy. Y quiero pues mencionarte lo que ha servido de guía en este evangelio para nosotros, no solamente darnos cuenta de qué mensaje nos envía la figura del demonio, el poder de Jesús en este evangelio, lo que pasó con la gente o con este hombre que estaba endemoniado, pero también lo que quiero subrayar y tener en cuenta, hermanos y hermanas, es que a veces el evangelio nos presenta cómo los demonios son capaces de obedecer tan rápido lo que Jesús dice, cómo lo reconocen inmediatamente y cómo tienen que escapar y huir ante la presencia de Jesús sabiendo quién es Él. Aunque no lo profesen por fe como su Salvador y Señor, ellos saben quién es Jesús, el poder que tiene y lo que tiene preparado para ellos luego que esto termine. Ellos saben el poder que tiene Jesús para cuando esto de la tierra termine, lo que va a pasar con ellos. Y por eso se van, por eso pueden ser exorcizados en el nombre de Jesucristo el Señor. Y a veces, como les decía al principio, ¿por qué resulta más difícil convencernos a nosotros de la persona de Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Dios? Tenemos que, hermanos y hermanas, darnos cuenta de eso. Nosotros tenemos el privilegio de profesar, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como nuestro Dios.
Y tal declaración de fe nos va a ganar una salvación el día en que se juega la suerte nuestra entre la salvación y la condenación. Nosotros le llevamos una ventaja a los demonios, hermanos y hermanas. Nosotros le llevamos una ventaja en el total sentido de la palabra, de lo que nos espera y de lo que Jesús puede hacer por nosotros, que no es de destrucción y es de vida. Así que este evangelio nos pone a pensar en eso, hermanos y hermanas. Vamos a ser más receptivos, vamos a tener una acogida más grande a la persona de Cristo y sobre todo santificar ese nombre con el señorío que tiene como nuestro Salvador y saber que en el nombre de Jesús, que significa en el poder de Jesús, podemos erradicar todo mal que venga por parte de nuestro enemigo, enemigo de Dios, enemigo de Jesús y enemigo nuestro, para la gloria del nombre de Dios. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre